Hola, en este video les voy a hablar sobre el libro Una caminata aleatoria por Wall Street, del economista estadounidense Burton Malkiel. Este libro se publicó por primera vez en 1976 y acá voy a tocar los puntos más importantes de la edición de 1996, así como mi impresión general de la obra. La primera parte del libro trata sobre los métodos de evaluación de activos financieros desde dos ópticas, la académica y la del sector financiero. Para la academia, el valor del activo se puede describir desde la concepción matemática de una caminata aleatoria, esto es, que el valor futuro no se puede predecir con base en la información pasada de las cotizaciones. En contraposición, para el sector financiero se puede inferir el valor de los activos financieros a través de las herramientas clásicas, el análisis técnico y el análisis fundamental. Sin embargo, el autor describe al análisis técnico como la teoría del castillo en el aire, mientras que al análisis fundamental le bautiza como la teoría de la fundación firme. Con estas denominaciones, Malkiel señala que la estimación de las cotizaciones de los activos financieros por los expertos de Wall Street se basan en técnicas que no ofrecen mayor ventaja a los inversores. El autor es un reconocido defensor de la teoría del mercado eficiente, según la cual todos los factores que inciden en el valor del activo financiero se reflejan en el precio del mismo. Los principios de la caminata aleatoria sirven para reforzar esta teoría. En el principio débil se dice que los valores pasados de las cotizaciones no son útiles para obtener una estrategia de inversión que le permita al inversor superar los rendimientos promedios del mercado, con lo cual desecha la capacidad del análisis técnico para predecir el movimiento de los precios de los activos basados en análisis de gráficos. Por otra parte, en el principio semifuerte, se agrega que ninguna información pública sobre el activo financiero es útil para seleccionar de manera estratégica aquellos infravalorados. Y el principio fuerte señala que incluso la información potencialmente conocible o privada sirva para generar ventajas. Aquí es importante señalar que el autor no desconoce las debilidades de la teoría del mercado eficiente, como por ejemplo que hay información que no se refleja de inmediato en el precio, o que existen empresas con poder monopolístico en el mercado, o bien que existen prácticas contables truculentas que hacen que ciertas compañías generen valores fundamentales no sustentados en un crecimiento real operativo. Sin embargo, Malkiel dice que el mercado tiene la capacidad de ajustar estas anomalías en el corto plazo y que en el largo plazo la estrategia que más favorece a los inversores es la de comprar acciones de empresas con un buen perfil de crecimiento y retenerlas por periodos prolongados. De esta manera, el inversor verá crecer su patrimonio, esquivando las variaciones del mercado en el corto plazo, los costos de transacciones frecuentes y retarda el pago de sus impuestos. De acuerdo con el análisis fundamental, dentro de los principales determinantes de la cotización de un activo financiero se encuentra el crecimiento esperado de la empresa, pero esta proyección es difícil de calcular y siempre es una probabilidad que puede no materializarse. Además, afecta la cotización el nivel esperado de los dividendos, que es otra probabilidad, así como el nivel de riesgo del activo y las tasas de interés del mercado. Sin embargo, el análisis cuenta con algunas debilidades, como el usar información incorrecta, fallar en el cálculo del valor intrínseco o que el mercado no materialice la corrección esperada en este valor. Otro aspecto que analiza el libro es acerca de la psicología de masas o la corriente de economía de comportamiento. Para ello, revisa la historia de múltiples burbujas del mercado financiero a través de la historia, empezando por la crisis del valor de los tulipanes en Holanda en el siglo XVII. Sin embargo, por la edición del libro que se revisa, no se incluyen las crisis más recientes, como la crisis financiera del 2008 por las hipotecas subprime o la volatilidad de las criptomonedas, o bien el fenómeno reciente de manipulación del mercado a través de redes sociales, como en el caso de GameStop. De todos estos ejemplos es importante rescatar que el autor recomienda evitar la tentación de activos que se ponen de moda, comprar tendencias alcistas cuando están muy caras, soportar corridas del mercado bajista y evitar recomendaciones de inversores que sean atraídos por teorías de castillos en el aire. En particular, me parece importante señalar los problemas que el autor indica en el análisis de los valores en el mundo financiero. Los eventos al azar, los trucos contables de ciertas compañías, como aumentar el valor de los activos formando conglomerados, así como la incompetencia de algunos analistas, o bien la fuga de cerebros de los mejores de ellos hacia otros sectores de la economía, hacen que sea menos confiable la determinación de la cotización de los valores en el mundo financiero. La siguiente parte del libro tiene una discusión más técnica pero no menos interesante.
Malkiel abre con la teoría de selección de portafolios de Markowitz, en donde el concepto fundamental es la diversificación para la reducción del riesgo de la inversión. El riesgo se concibe acá como una dispersión estadística, medida por la dispersión estándar o la variabilidad de las cotizaciones de un activo, mientras que un valor central, como el promedio, corresponde al valor más esperado. De acuerdo con esta visión, la diversificación reduce el riesgo de inversión en activos no correlacionados entre sí, y esto se mide por la covarianza estadística. Otro método de evaluación conocido como el KPM, de las siglas en inglés Modelo de Precios de Activos de Capital, establece como medida de riesgo a un valor llamado beta. Se le asigna al mercado un valor de beta igual a 1, mientras que los activos financieros se comparan contra esta referencia. En este modelo, el beta representa el riesgo del mercado como tal, que no se puede eliminar por diversificación. Sin embargo, la debilidad que algunos estudios señalan es que no existe una correlación adecuada entre el beta medido de un activo y el retorno esperado de este. Además, se establece claramente que el premio por pagar en la inversión se debe específicamente al riesgo beta, pues el riesgo diversificable o alfa desaparece con la diversificación. Si un activo tiene un beta igual a cero, se le conoce como tasa libre de riesgo y generalmente hace riesgo a una obligación de deuda gubernamental. Otro punto importante es que después de 20 activos en un portafolio ya no se consigue mayor reducción en el riesgo de la inversión, pues el alfa desaparece. Algunos puntos principales o perlas para el inversor que señala Malkiel a lo largo de su obra son las siguientes. Se debe invertir con mentalidad a largo plazo. El inversor individual puede obtener excelentes rendimientos a través de fondos indexados con bajos costos de transacción. Se pueden obtener muy buenos rendimientos al identificar pequeñas empresas que tengan una sólida expectativa de crecimiento sostenible y que coticen con múltiplos bajos. Para el inversor es muy importante cuidar el efecto de la inflación y los gastos en comisiones de transacción. Nunca se debe caer en la tentación de desprenderse de buenos activos en los mercados bajistas, porque en el largo plazo el mismo mercado se encarga de corregir la anomalía. Si el inversor se comporta como un ser racional, debe resistirse a la trampa del trading a corto plazo, que es más compatible con especulación, y tiene riesgo de destruir el valor invertido. Por otra parte, la diversificación ideal puede darse en instrumentos muy poderosos como los ETF, que son fondos indexados, o los REITs, que son fondos con subyacentes en bienes raíces. Además, el inversor debe tener muy claro cuál es el nivel de riesgo tolerable para sus inversiones y debe evitar a toda costa hacer inversiones en mercados desconocidos. En general, el libro deja clara nuestra incapacidad para predecir el futuro del valor de los activos financieros, pero a la vez constituye una valiosa guía de los conceptos fundamentales que el inversor debe conocer acerca del mercado financiero. En particular, la lectura ofrece un punto de vista alternativo y crítico a los métodos actuales en la evaluación de los activos, pero además es una guía que sirve para orientarse en la caminata aleatoria por el mundo de las inversiones. Muchas gracias por la atención.